Bienvenidas y bienvenidos todos quienes permanecen en esta sesión. Suponemos que todos y todas tienen interés en el sector comercio y en ese sentido es que vamos a arrancar con la presentación. Para tal finalidad quisiera compartir con ustedes que esta presentación está dividida en 3 rubros distintos que tienen ustedes en pantalla. El primer bloque, el primer rubro tiene que ver con los datos laborales del sector comercio en lo particular. En el primer bloque de este curso, el doctor Damerau comentó datos económico-laborales muy importantes, muy relevantes, que hablan de la economía en su conjunto, con algunas desagregaciones. Ahora trataremos de circunscribirnos únicamente al sector comercio. En un segundo momento hablaremos de los lineamientos específicos de este sector, con todas aquellas áreas específicas dentro del sector o establecimientos específicos particulares del mismo. Y finalmente hablaremos de una serie de láminas que hablan de la información adicional que puede ser de interés para efectos del COVID. En tal sentido, comentar con ustedes respecto de este primer rubro, 2 o 3 elementos que es muy importante que ustedes tengan en consideración a efecto de poder sensibilizarnos sobre la importancia de este tema del que estamos hablando. No lo pierdan de vista, es muy importante comprender que más allá de todas las particularidades, el objetivo esencial es que podamos reiniciar actividades de forma ordenada, segura y tutelando tanto la vida de las personas, la salud, como por otro lado el empleo y la actividad económica. Esa conjugación del cuidado de la salud con la reapertura económica nos va a permitir transitar hacia esta nueva normalidad tan esperada, tan anhelada y que por supuesto se va a ver materializada finalmente una vez que estemos en semáforo verde. Recordemos, hoy nos encontramos en semáforo naranja. Para tal efecto, lo que ustedes tienen en pantalla son básicamente 2 variables. La primera es el Producto Interno Bruto, que en términos simples significa todo el dinero que se genera en un periodo determinado, normalmente de un año. Y lo que ustedes están apreciando ahí es que precisamente el sector del que estamos hablando tiene una participación cercana al 8%, 8.4% en la economía de la ciudad. ¿Esto cómo se traduce? Si ustedes ven el primer círculo verde que está en la parte superior de su pantalla, van a identificar todo el conjunto del Producto Interno Bruto y en el triángulo gris-azul van a identificar lo que corresponde a comercio, que evidentemente es una gran cantidad de aportación. Esto significa que el sector comercio aporta una gran cantidad del Producto Interno Bruto de la ciudad. Es un sector sumamente relevante, no solo porque aporte mucho dinero, como muestra esta gráfica, sino porque también genera una gran cantidad de empleo, como pueden ustedes identificarlo en la parte baja de su pantalla. La otra variable que tienen ustedes ahí es la población ocupada. Y esta población ocupada, precisamente en el sector, pues nos habla de un porcentaje cercano al 17%. Significa que de todas las personas que trabajan en la Ciudad de México, ese porcentaje trabaja en el comercio. Y por esa razón es tan importante que ustedes tengan en consideración que la adopción de las medidas de prevención de las que hemos hablado, tanto en lo individual como en lo empresarial, en lo colectivo, en los establecimientos, pues nos va a permitir precisamente garantizar que toda esta gente mantenga su empleo o en su caso se pueda reincorporar a alguna actividad productiva. En otro orden de ideas, lo que ustedes tienen ahora en pantalla tiene que ver precisamente con algunos grupos de los que ya anticipaba el doctor Tomás, que son grupos vulnerables. Por ejemplo, lo que tienen en su pantalla en la parte superior es la participación de las mujeres en el sector comercio. Esto significa precisamente que las mujeres participan en este sector con porcentajes, como lo ven en pantalla, pues bastante razonables. Tienen ustedes 4 franjas de color verde y anaranjado con diferentes tonalidades. Como pueden ver, del lado derecho, arriba en su pantalla, los colores verdosos corresponden a la Ciudad de México, el más clarito al 2019, el más fuerte al 2020, y los colores anaranjados corresponden específicamente al sector comercio, en este caso el color más tenue, anaranjado tenue al 2019 y el anaranjado fuerte al 2020. Esto significa que si yo posiciono mi vista en la franja anaranjada con tonalidad fuerte, pues lo que voy a identificar es la participación de las mujeres en el sector comercio en el año 2020. Es decir, que estamos hablando de que el sector comercio tiene una participación femenina de más del 50%.
Entonces, imaginemos todos los empleos que se pueden perder en ese sector, precisamente van a tener una mayor afectación hacia la mujer, como ya lo platicaban anteriormente. Pero también podemos identificar a otros indicadores que es importante que ustedes tengan en cuenta precisamente para esta sensibilidad de la que les platico. Por ejemplo, como el que tienen en la parte media de su pantalla, que habla del porcentaje de población ocupada con educación media superior y superior. Como pueden ver en pantalla, pues los porcentajes rondan entre el 40 y el 50%, y esto tiene una implicación importante precisamente porque en la medida en que las personas cuentan con un mayor nivel educativo, se asume que tienen mayores competencias y en consecuencia pueden hacer actividades asociadas al trabajo a distancia. En cambio, aquellas personas que tienen menores niveles educativos tienen mayor riesgo de pérdida de empleo y tienen menores probabilidades de realizar trabajo a distancia porque no tienen necesariamente las competencias tecnológicas que para eso se requiere. Lo que tienen en la parte baja de la pantalla, del lado izquierdo, habla de la tasa de informalidad laboral. Precisamente esta tasa de informalidad laboral, pues lo que nos está hablando es de cuán informal es el sector. Si ustedes identifican los datos que anticipaba el doctor Tomás Damerau en el bloque 1 y los comparan contra el sector, pues vamos a identificar que si bien es cierto que en la Ciudad de México, de manera general, nosotros tenemos una tasa de informalidad un poquito inferior a la media nacional, es decir, por ahí del 47%, nosotros identificamos aquí, por ejemplo, en la franja anaranjada, tonalidad fuerte, que más del 68% de las personas que trabajan en este sector lo hacen en la informalidad. Y esto es un doble riesgo precisamente porque carecen de todas las condiciones laborales que el sector formal ofrece. Por esa razón es doblemente preocupante. Por un lado, el hecho de que las personas en sí mismas tengan problemas de empleo derivado del cierre de actividades económicas, y por otro lado, que esas personas no solamente tengan problemas laborales, sino que además de por sí trabajan en la informalidad, y esto implica que ya tienen cierta vulnerabilidad incluso antes de la crisis. De tal manera que, sin detenerme demasiado en esto, pues es muy importante que ustedes precisamente identifiquen que este tipo de datos nos deben de servir para sensibilizarnos y en consecuencia comprender la magnitud de lo que estamos hablando y adoptar todas las medidas de las que se ha hablado y de las que vamos a hablar a continuación con toda la seriedad posible. Si nosotros, Abdul, Abigail y Rosalía, por ejemplo, nos posicionamos en estos datos y comenzamos a entenderlos en la perspectiva integral del fenómeno, pues vamos a poder comprender, Amalia y Amaury, que si nosotros precisamente cuidamos todas estas medidas de las que nos están hablando, pues vamos a contribuir a que este sector, con todas las características que tiene, se pueda no solo reabrir en su totalidad, sino además pueda ser motor, pueda ser tractor de otras actividades, Claudia, Cintia y demás compañeros que nos acompañan. En la siguiente diapositiva, lo que ustedes van a identificar precisamente son algunos otros indicadores en los que no me voy a detener demasiado, pero sí quisiera destacar al menos uno en particular, que es el que tienen en la parte media de su pantalla, que se refiere a la tasa de sindicalización. Ustedes saben que aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores que laboran en sectores poco sindicalizados, precisamente suelen tener más complejidad para obtener las condiciones laborales correctas que establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, y con ello arribar a un trabajo decente, que es lo que nos ocupa finalmente en el sector. Y precisamente lo que ustedes ven en pantalla, pues son los datos de sindicalización, es decir, cuántas personas del total de aquellas que trabajan en el sector comercio cuentan con un sindicato que respalde eventualmente sus derechos. Como pueden ver, pues en realidad los datos son poco alentadores, son bajos, y eso precisamente implica una corresponsabilidad para que, si bien es cierto que pueda no existir un sindicato que defienda a este tipo de trabajo, particularmente por ser trabajo informal en su mayoría, como ya lo vimos, pues precisamente con mayor razón, en un afán solidario, tenemos como ciudadanía, como autoridades, como personas en general, que contribuir a que este sector vaya cada vez más abriéndose y reincorporándose a la cotidianidad. Con estos datos que ustedes ven en pantalla, pues también nos podemos dar una idea
precisamente de otros aspectos importantes. Me voy a detener precisamente en la gráfica que ven ustedes en la parte baja de su pantalla. Lo que ustedes ven ahí es el ingreso mensual promedio en el sector formal, es decir, en la parte comercio formal. Ya platicamos en láminas anteriores que la mayoría lo hace en el sector informal. Sin embargo, en el sector formal, si ustedes aprecian ahí los datos, pues darán cuenta precisamente del ingreso promedio mensual que perciben las personas. Y precisamente imaginemos lo que esto significa cuando cientos o miles de personas pierden el empleo en este sector y evidentemente pierden ese ingreso que está ahí. Yo quisiera invitarlas e invitarlos a que este tipo de datos los interpretemos desde un punto de vista humano, más allá que desde el punto de vista netamente matemático o económico. Porque lo que está detrás, amigos y amigas que nos escuchan, de estas cifras, no es propiamente un dato matemático. Lo que está detrás de esto tiene que ver precisamente con el pago de la renta o la hipoteca, tiene que ver con el pago de los servicios básicos que requiero en mi hogar, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el transporte, en muchos casos con los medicamentos de personas que están padeciendo alguna condición. En fin, por esa razón es tan importante que ustedes valoren esta información, no tanto desde el punto de vista netamente numérico, sino que se sensibilicen respecto de la importancia del sector y que precisamente con esa sensibilidad transitemos a la acción. Y transitar a la acción significa precisamente no dejar ni un momento de tener cuidado sobre las medidas que nos ocupan. En ese sentido, para Daniel, Eva, Fabián y todos aquellos que nos acompañan, Gloria, tengan en cuenta que esta información no solamente, insisto, es información que les puede ser de interés a ustedes, sino también es importante que la compartan con quienes tienen interés en el sector, precisamente para que esa sensibilización llegue a muchas más personas y con ello podamos tener, por supuesto, un mayor impacto positivo en este sector que es el que nos interesa en este momento a todas y a todos. Ahora sí, entrando en materia específica de los lineamientos que corresponden a la segunda parte de esta presentación, quiero compartir con ustedes algo en lo que les ruego su atención. Esto tiene que ver con los diferentes aspectos que ustedes tienen que cuidar. Ya el licenciado Paul nos habló de las medidas, de las 15 medidas, de las 14 medidas, de los 10 puntos, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros entramos específicamente a las medidas sectoriales, nosotros vamos a encontrar una distribución más o menos como lo ven en este momento en la pantalla. Lo que ustedes tienen ahí, estos iconos que están en la pantalla, son precisamente los rubros en los que se agrupan las medidas. Ejemplo, nosotros tenemos posición en su vista en la pantalla en la parte superior izquierda. Y ahí lo que ustedes van a ubicar son las medidas para personas en inmuebles y centros de trabajo. Todas las medidas que corresponden a la prevención de inmuebles y centros de trabajo, las vamos a ubicar en este cajón. Pero si nos vamos al siguiente cajón del lado derecho, vamos a identificar también que hay otras medidas diferentes que no son para el inmueble, sino son para el acceso y la salida de los inmuebles, que son diferentes a las primeras. Si nos vamos al tercer icono, que habla de la señaléctica y carteles de información básica, lo que vamos a encontrar ahí precisamente son todas aquellos lineamientos, todas aquellas recomendaciones que especifican cómo debemos de hacer la señalización y qué información debemos de poner a disposición del público usuario, de las y los trabajadores, etcétera, en el centro de trabajo. Y así sucesivamente cada una de las que ven en pantalla. Si posicionan su vista en la parte baja de la pantalla, en el icono que está en medio, pues lo que ustedes van a encontrar precisamente ahí es todas aquellas medidas que tienen que ver con el escalonamiento de horarios y días laborales. Y en ese sentido es que vamos a ir desagregando cada uno de estos aspectos para que ustedes conozcan las particularidades. En ese sentido, para Héctor Velázquez, Homero Mejía, para Ingrid, para Jorge Manuel, José Guzmán Nava y todas y todos los demás que estamos conectados en esta sesión, tengan en cuenta que para que ustedes tengan un primer mapa mental, precisamente ubiquen estas 7 cajas, estos 7 cajones, y dentro de esos 7 cajones es donde vamos a identificar toda la información.
antes de pasar a la siguiente lámina, tengan en cuenta precisamente que cuando ustedes hagan todo su protocolo y todo de lo que les habló el licenciado Paul, deberán tener en cuenta estos cajones. Si ustedes por alguna razón no tienen ninguna medida implementada en su centro de trabajo, por ejemplo, en temas de ventilación, pues quiere decir que el cajón que está en la parte baja de su pantalla del lado izquierdo, que dice sistema de ventilación, no lo han atendido. Y por esa razón es tan importante que ustedes cuiden cada uno de estos aspectos. Avanzando entonces, cada uno de estos subsectores o tipos de establecimientos que están viendo en pantalla son objeto de lineamientos específicos. Esto quiere decir que el sector comercio, como ustedes lo saben, es un sector muy amplio. Y este sector, siendo tan amplio, por eso les ponía los datos del PIB y de la población ocupada, para que ustedes tengan referencia, precisamente implica tener medidas particulares por cada tipo de establecimiento. En este caso, si nosotros vemos del número 1 al número 8, vamos a encontrar que existen medidas publicadas por el gobierno de la ciudad para distintos establecimientos. Por ejemplo, el número 1 es específicamente para comercios con menos de 5 empleados en colonias, barrios y pueblos. Pero si nos vamos al número 8, posicionen su vista en el número 8, en la parte baja de la pantalla, ustedes van a identificar que ahí estaríamos hablando de medidas específicas para centros comerciales. Evidentemente, no es lo mismo hablar de un centro de un comercio con menos de 5 personas que hablar de un centro comercial. Las características de uno y otro son completamente distintas y precisamente por esa razón es que debemos entender los lineamientos particulares de cada sector para saber qué es lo que tengo que atender. Aquí la sugerencia es que ustedes identifiquen, como ya lo anticipaban a lo largo de la presentación anterior, identifiquen en dónde se ubica su negocio, en dónde se ubica el negocio en el que trabajo. ¿Es un tianguis o es un mercado público? Es distinto. Si ustedes ven el número 3, habla de medidas específicas para tianguis, mercados sobre ruedas y bazares. A diferencia del número 4, que habla de mercados públicos y concentraciones. Por mercado público, en este caso, estamos entendiendo aquellos mercados establecidos, los que no son mercados sobre ruedas. Entonces, es distinta la medida que se va a implementar en un caso o en otro. Por supuesto que hay medidas que son aplicables para todos los centros de trabajo, como ya se ha dicho. Sin embargo, hay otras que son particulares y que en consecuencia tenemos que atender. En ese sentido, lo que les proponemos en esta charla, porque en beneficio del tiempo no podemos extendernos todo el detalle que quisiéramos hacerlo, es precisamente abordar un par de estos sectores, de estos tipos de establecimiento, para que ustedes identifiquen las clases de medidas que se están utilizando. Toda la información la van a tener disponible, como ya lo han comentado, y precisamente ahí podrán identificar las particularidades y detalles que les sean de interés. En ese sentido, y entrando ya en específico en los elementos que corresponden al primer tipo de establecimiento del que estábamos hablando, precisamente Jessica de la Rosa, Jessica Sosa y todos los compañeros y compañeras que nos escuchan por acá, como Patricia77 y Oscar Morales, precisamente ustedes lo que tienen que entender primero es esa gráfica que les platicaba de los 7 rubros generales. Después entender que cada tipo de establecimiento comercial tiene lineamientos específicos y posteriormente, entonces ahora sí, identificar cuáles son esos establecimientos específicos para poder precisamente abordar todos aquellos aspectos que nos sean de interés. En este sentido, lo que ustedes están viendo en su pantalla nos habla de las medidas específicas para el primer tipo de establecimiento que ya hemos comentado. Y particularmente estamos hablando del público usuario. En este sentido, me voy a detener en 2 puntos que tienen en su pantalla subrayados y los demás ustedes pueden leerlos, por supuesto, identificarlos y si tuvieran alguna pregunta, inquietud o duda sobre los mismos, los vamos incorporando en el chat para poder dar respuesta en su oportunidad.
En el primero que me detengo es en el bullet número 1, en la viñeta número 1 que ven ahí, que habla de mantener una sana distancia al menos de 1.5 metros. Si nosotros identificamos este lineamiento, nosotros vamos a darnos cuenta que este lineamiento es un lineamiento que aplica también de manera general. Precisamente este lineamiento, Rubí Sánchez y Rosy Chávez, así como Sandra Miranda, estos lineamientos específicos nos hablan precisamente de una sana distancia de 1,5 metros. Pero ¿cómo lo aplico en el centro de trabajo? Porque la medida parecería sencilla y clara. Pero imaginen un comercio con menos de 5 empleados, imaginemos una tienda de abarrotes y que de pronto yo voy a la caja y voy a pagar unos cigarros o 1 litro de leche que compré. Si la persona no tiene implementado un mecanismo para poder cobrar sin que yo me acerque y estire mi mano para darle el dinero, probablemente esta distancia de 1.5 metros no la vamos a observar. De tal manera que el hecho de que ustedes conozcan que existe una medida, un lineamiento que nos dice que hay que tener sana distancia, no basta si nosotros no hacemos alguna acción para que esa sana distancia se ocupe. Si ustedes en consecuencia, en este punto que les estoy hablando, implementan en su negocio algún mecanismo para poder cobrar sin acercarnos al cliente, pues precisamente estarán cumpliendo esta medida. Pero no solamente es ese momento del cobro cuando hay que observar la sana distancia. Puede ser que de pronto 2 o 3 clientes entren al mismo tiempo y se crucen en el pasillo buscando algún tipo de pan de caja. Si nosotros no cuidamos precisamente que la gente observe estas medidas, entonces precisamente vamos a caer en lo que no estamos buscando. De tal manera que más allá de que ustedes conozcan la medida, es muy importante que piensen cómo aplico esa medida en mi centro de trabajo de la manera más inteligente posible. Me voy a la última viñeta que tienen en la pantalla, en la parte baja, que habla de un elemento muy importante. Lo voy a leer textual, dice que en caso de que sea posible, hay que favorecer la entrega de los productos vendidos en la entrada de la tienda. Esto significa, para muchos centros comerciales de esta magnitud, que precisamente tendremos que establecer medidas para que la gente no ingrese al establecimiento, sino nosotros ser quienes le facilitamos el producto. Este tipo de medidas, por supuesto que no necesariamente es fácil en todos los tipos de negocio, porque hay negocios que tienen otras características. Sin embargo, el hecho de que ustedes comprendan este tipo de medidas específicas les va a permitir precisamente transitar hacia la definición de las acciones que ustedes deben de cuidar. Avanzando en la presentación, lo que ustedes van a encontrar ahora son otro tipo de medidas correspondientes a los elementos de protección personal o individual. Estos elementos de protección personal o individual posicionen su vista en el primer bullet, en la primera viñeta. Precisamente es muy claro el lineamiento y el lineamiento indica que solamente debemos permitir la entrada al establecimiento cuando las personas que nos van a comprar, los clientes, usen cubrebocas y protectores faciales. Precisamente en muchos casos, ustedes no me dejarán mentir, Fabiola, Diana, Guadalupe y Raúl, pues lo que nosotros encontramos en múltiples casos, Rubí, es que la gente entra a las tiendas no necesariamente con cubrebocas y de pronto pareciera que esto es normal. Pues para todas y todos nuestros compañeros del sector comercio, tengo que decirles que ustedes deben garantizar que esto suceda, precisamente pidiéndole a la gente que lo haga y en caso de no hacerlo, no permitirles el acceso. Esto no lo digo yo, es parte de los lineamientos que les transmitimos y que, insisto, ustedes deberán identificar en función de las características particulares de su negocio, ya sea propio o en el que ustedes laboran, precisamente cómo hago para que la gente no entre y le pueda yo dar los productos que corresponden. Si ustedes revisan en consecuencia otros aspectos, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta pantalla que tienen ustedes ahora, el bullet de hasta abajo, el que está en la parte inferior, vamos a encontrar otro elemento bien importante. Este elemento habla de la capacitación a personas trabajadoras sobre las medidas de protección a la salud. Aquí lo que yo les ruego a todas y todos es que tengan en cuenta que cuando hablamos de capacitación, ya platicó el licenciado Paul de los cursos que ofrece el IMSS, pero aquí es muy importante que ustedes también entiendan
que si ustedes cuentan con colaboradores o compañeros y compañeras, estos compañeros y compañeras o colaboradores y colaboradoras quizás no están teniendo esta plática, quizás no tengan la información, quizás no sepan de la gravedad del asunto y en consecuencia no hay forma de que den cumplimiento a un lineamiento que desconocen. De tal manera que ustedes al interior de su propio centro de trabajo pueden crear un pequeño curso de capacitación con todo lo que estamos platicando para explicarle a la gente cuáles son esas medidas específicas que ustedes en lo concreto van a implementar. Por eso es tan importante que ustedes conozcan estas medidas en específico. Otro punto que quiero destacar tiene que ver con el registro ante Locatel de los casos positivos cuando se dé entre personas trabajadoras. Y déjenme platicarles aquí una anécdota personal que les va a servir a todas y a todos para que vean la gravedad del asunto y por qué este tipo de lineamiento. En este caso, Uriel Cuellar, Verónica Margarita Monroy y Sergio Chávez. Vean ustedes, en alguna ocasión, enfrente de mi domicilio hay un taller mecánico y el dueño del taller mecánico es una persona que de pronto tiene síntomas, la persona no se da cuenta de lo que está sucediendo, no tiene la sensibilización que les estamos comentando, no tiene los conocimientos que ustedes están adquiriendo y la persona, a pesar de tener síntomas, no atiende ninguna medida de recomendación. Se los digo porque paso diario enfrente de ese establecimiento. Lo que sucedió es que de una semana a la otra nos enteramos que murió. ¿Por qué murió? Porque la persona tenía COVID y no se dio cuenta. Y desafortunadamente tenía problemas de salud, en este caso, hasta donde me informaron, tenía diabetes. El problema, amigos y amigas, con esta anécdota que les platico, si bien es cierto que es la muerte de la persona, que es sumamente lamentable, no es propiamente eso, sino que esta persona tuvo contacto con 2 o 3 colaboradores del taller, pero con una cocina económica que está al lado, pared con pared, y con una tienda de abarrotes que está justo al lado, pared con pared del taller. ¿Se imaginan el foco de contagio que hay ahí por no haberse dado cuenta? Por no haber adoptado este tipo de medidas. Y cuando esto sucedió, nadie dio aviso a nada. El problema que sucedió después fue que la persona de la tienda también tuvo COVID. Afortunadamente la persona no tuvo el mismo desenlace, pero lo que les quiero transmitir con esta pequeña anécdota es que la realidad es que sí suceden los problemas y que si nosotros no cuidamos que esto se observe y que estos lineamientos se lleven a cabo, entonces vamos a caer en errores que precisamente pueden generar no solo la muy lamentable muerte de personas, sino que por otro lado no podamos abrir los diferentes sectores o incluso que tengamos que cerrar algún sector que ya ha sido abierto. Si ustedes en consecuencia ven ahora otro tipo de medidas, se van a dar cuenta que también encontramos ciertas medidas que ustedes deben de implementar en su centro de trabajo. Una de ellas, en la que me detengo, es la primera que ven ahí, que habla de las jergas saturadas o tapetes sanitizantes. Esto tiene que ver precisamente porque el virus, como ustedes lo saben, se puede transportar a través de diferentes objetos. Y si ustedes complementan esta medida que ven ahí con las anteriores, pues entenderán por qué es que pretendemos que la gente no entre al establecimiento a menos que sea necesario. Pero si no fuera posible y tuviésemos la obligación, la necesidad de que las personas entren al establecimiento, pues precisamente la idea es que contemos con este tipo de mecanismos como jergas saturadas. ¿Qué es una jerga saturada en términos simples? Una jerga que está empapada en una solución que nos permite eliminar el virus, en cloro o en algún tipo de sanitizante. Entonces, como se pueden ir ustedes dando cuenta, vayan pensando, todas y todos, vayan pensando en lo que aplica para su centro de trabajo y dense cuenta cómo van a aplicar estas medidas porque cada caso es diferente y eventualmente tendrán que adoptarlas y adaptarlas a lo que ustedes requieran. Vean por otro lado el bullet, la viñeta número 4 que ven ahí que dice acceso preferencial a las personas vulnerables. Si ustedes en una tienda de abarrotes, por retomar el ejemplo, ven que existen diferentes personas esperando el servicio, precisamente lo que se prevé es que las personas vulnerables tengan un trato preferencial para que no permanezcan en el establecimiento más que el tiempo mínimo necesario. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, de mujeres embarazadas o lactantes,
de personas que tengan enfermedades crónicas. En muchas ocasiones, piénsenlo desde el punto de vista humano, hay personas que tienen enfermedades o tienen una edad avanzada y no cuentan con ningún tipo de apoyo y se ven obligadas a salir a hacer las compras o cuestiones similares. Precisamente parte de lo que se prevé en esta corresponsabilidad y solidaridad ciudadana es que podamos establecer en la medida de lo posible mecanismos para dar este tipo de acceso preferencial. Un ejemplo de acceso preferencial, Stephanie, Carlos y Raúl Huerta, tiene que ver precisamente con el que las personas reciban en su domicilio los productos y que no necesariamente tengan que salir al centro de trabajo. Ustedes saben que precisamente las personas vulnerables son personas que es mucho más probable que tengan un fallecimiento si contraen la enfermedad que aquellas personas que no lo son. Ténganlo en consideración también, tanto en calidad de responsables de un negocio como en calidad de clientes. Si seguimos avanzando, pues precisamente vamos a encontrar otro tipo de lineamientos dentro del mismo sector de lo que estamos hablando y dentro del mismo tipo de establecimiento que nos habla precisamente de las medidas para quienes trabajamos en las tiendas. Si retomamos el ejemplo de los abarrotes, pues nosotros tenemos que cuidar que estas personas que trabajan ahí cuenten con condiciones mínimas. Una de ellas es precisamente el uso de sanitarios. Hay ocasiones en las que este tipo de tiendas no cuentan con sanitarios ni tampoco con lavamanos. En consecuencia, lo que tenemos que hacer para dar cumplimiento a esto es buscar la manera de que las personas cuenten con estas medidas. Quizás el uso de gel permanente para ellos como trabajadores, quizás habilitar un lavabo si es que no lo hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro elemento que es muy importante que ustedes cuiden y precisamente tiene que ver con todos los 7 que platicamos al inicio, es precisamente aquel que habla de las infografías y de la comunicación. Lo que aquí estamos hablando, para hacerlo simple, amigas y amigos, y no tengan preocupación por eso, es de poner letreros que le permitan a la gente saber qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Cómo te voy a recibir en mi centro de comercio? Si no tienes tapabocas, no te recibo. Poner en el suelo la distancia de 1,5 metros que platicamos hace un rato, una marca para que la persona sepa que se tiene que parar ahí. Definir las zonas que de alguna manera son restringidas o los objetos que no pueden tocar. Y para esto, amigas y amigos, no se preocupen demasiado por la forma. Lo importante es el fondo. No se preocupen, por ejemplo, por mandar a hacer una serie de señalizaciones porque les va a costar dinero que quizás no tengamos en este momento. Pero sí puedo poner un masking tape en el suelo con una hoja de carta de mis hijos y decir, párate aquí. Sí puedo poner un letrero que diga, sin tapabocas no entres, por favor, cuídame a mí y cuida a tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos que ven en pantalla, piensen en traducirlos de manera simple para que podamos dar cumplimiento. Lo importante es que todas estas medidas de las que estamos hablando se observen para que no tengamos contagios. Voy a avanzar para que ustedes vean otros aspectos como los que ahora presentaré en pantalla. En este momento posicionen su vista en aquellas viñetas que están subrayadas. Vean aquí un elemento que destaco que es sumamente relevante que ustedes tengan en cuenta. El primero tiene que ver con la ventilación. ¿Se acuerdan que dentro de los rubros, 7 rubros, hablamos de la ventilación? Por eso ven en el lado izquierdo de su pantalla, María José, Raúl y Rubén, que el icono es un ventilador. Precisamente de lo que estamos hablando aquí, jóvenes, es eso justamente, es de contar con mecanismos de ventilación. Y aquí lo que el lineamiento nos dice es al menos 2 horas antes de que se vaya a abrir. Obviamente, ustedes pensarán, bueno, ¿cómo hago para tener ventilación natural si no cuenta el establecimiento con ventilación natural? Yo renté el local y no puedo hacer yo nada. Precisamente por eso este lineamiento establece que lo ideal es que haya ventilación natural, pero en caso de que no lo haya, podemos tener también ventilación artificial. ¿Y esto por qué es tan importante, Lupita y José? Esto es muy importante, Rubí, precisamente porque esto nos va a permitir reducir la humedad que existe en el ambiente. Y precisamente el hecho de que no haya humedad va a evitar que las gotas
de agua, de saliva, etcétera, etcétera, que contengan el virus, permanezcan. Por esa razón es tan importante cuidar este tipo de aspectos de ventilación. Entonces, de manera simple, no nos compliquemos pensando en que tenemos que hacer una modificación del edificio, porque sabemos que eso va a ser inviable, pero sí podemos buscar la ubicación de un ventilador, sí podemos abrir un poco antes de que el público empiece a hacer las compras, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo todas estas medidas son súper importantes, y aquí me quiero detener un momento, José Eduardo Rojas y Lupita, precisamente para que ustedes vayan tratando en su mente de hacer un collage de lo que hemos hablado al momento y tratar de identificar cómo hago para que todas esas medidas en su conjunto se apliquen a mi negocio a partir del día de hoy. Y entonces empezar a pensar en un plan que me permita prevenirme a mí y prevenir a los demás, que quizás hoy ustedes no tengan, porque a lo mejor ni siquiera lo conocían. Por eso la importancia de que estén aquí. Precisamente, otro de los elementos muy importantes tiene que ver, esto pónganle mucha atención, con la implementación de horarios escalonados o de días laborales discontinuos. Fíjense bien, independientemente de lo que ustedes leen en la pantalla, que dice lineamiento, ustedes tienen que entender que el objetivo de hacer esto no es simplemente hacerlo por hacerlo. El objetivo de hacer esto es precisamente garantizar, particularmente la jornada laboral, que si a Adrián le toca trabajar de lunes a viernes y a Lupita también, pues a lo mejor Adrián puede trabajar lunes y martes y presentarse hasta el próximo lunes, y Lupita trabajar miércoles y jueves, y Juan trabajar viernes y sábado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden ustedes que cuando una persona contrae la enfermedad, el virus no se manifiesta de manera inmediata. Entonces yo pude haber contraído la enfermedad hoy y me presento a trabajar martes, miércoles, jueves y viernes, normal. Y hasta el sábado me empiezo a sentir mal. Entonces, martes, miércoles, jueves y viernes, yo ya estuve contagiando a todo mundo sin darnos cuenta en el centro de trabajo. Por eso el hablar de una jornada de trabajo discontinua permite que la persona se dé cuenta si tiene algún síntoma e inmediatamente avisarle al patrón y decir, oye, me siento mal, tengo este síntoma. Y entonces tomamos las medidas de precaución. ¿Se dan cuenta entonces cómo no es solamente leer el lineamiento o tenerlo en un documento, sino comprender ese lineamiento y en consecuencia decir, ah, caray, tiene razón el maestro Escamilla, si yo no me doy cuenta y me da la enfermedad y contagio a otras 5 personas, al rato esas 5 personas se van a su casa y contagian otras 200. ¿Ahora entienden por qué lo que hablamos de la curva? Precisamente, amigas y amigos, ese es el objetivo. Por esa razón, les hablaba al inicio de mi intervención de los momentos de riesgo. ¿Qué pasa si una persona contrae el virus en el transporte público y llega al centro de trabajo y le pedimos que tiene que ir todos los días y la persona va todos los días? Pues obviamente la persona va a ser un contagiadero en el centro de trabajo porque no tuvimos la precaución de implementar días laborales discontinuos. A eso se refiere. Ustedes, por supuesto que al interior tienen las facultades para hacer lo que corresponda en este lineamiento, pero lo que a mí me interesa, más que el lineamiento en específico, que hay que cumplirlo, es cómo lo cumplo y sobre todo el por qué existe ese lineamiento. Si seguimos avanzando, pues vamos a encontrar algunos otros aspectos que tienen que ver precisamente con la vigilancia de casos. Hace un momento les decía yo, ¿qué pasaría si una persona está contagiada y me avisa que tiene síntomas de COVID? ¿Ustedes tienen ya previsto qué voy a hacer en mi centro de trabajo? Ya me explicaron que tengo que avisar a Locatel cuando se confirmó el caso, pero si no se confirmó el caso, imaginen una tienda de abarrotes donde Lupita y Juan están trabajando junto con Daniel y Tere, y resulta que Tere se enfermó y tiene síntomas, y al día siguiente no fue a trabajar. Y no fue a trabajar, y en consecuencia, pues todos los demás decimos, bueno, pues ya está en su casa. Sí, pero ¿qué hago con Lupita? Es decir, si yo ya la tenía considerada dentro del rol que acabamos de decir, es decir, para tener horarios escalonados o para tener días de trabajo discontinuos, yo contaba con Tere, y ahora que Tere no está porque no está disponible y va a estar fuera del centro de trabajo 15 días, ¿cómo le hago para cubrir la guardia? Eso es en lo que ustedes tienen que pensar precisamente
en este tipo de protocolos. Si ustedes entonces se dan cuenta de ahora lo que tienen en pantalla, fíjense bien lo que dice precisamente en el texto que está subrayado. Además de que tienen que dar aviso a Locatel en caso de que haya una confirmación de COVID, precisamente el establecimiento seguramente va a tener que cerrar. Entonces, piensen en todas estas medidas que aplican, en este caso, para el sector comercio. Piensen que si por alguna razón yo no adopto las medidas que me están indicando en los lineamientos, no cuido lo que me dijo el licenciado Paul en su intervención, entonces lo que probablemente va a pasar es que por un descuido mío o de mi personal, me van a cerrar el centro de trabajo otra vez. Y aunque estemos en semáforo naranja o incluso en verde, mi centro de trabajo va a estar cerrado si tengo este problema. Entonces, cuidemos este tipo de cosas porque nos van a dar precisamente tranquilidad, seguridad y nos van a permitir avanzar. Etcétera. Todas las demás láminas que ustedes ven en pantalla precisamente tienen que ver con todos los rubros de los que hemos platicado. Me voy a regresar un segundo a la lámina donde estaban los 7 rubros generales y vamos a abordar, para ir cerrando la presentación, otro subsector u otro tipo de establecimiento. Vean aquí cómo estamos hablando de los establecimientos con menos de 5 personas, pero cuando yo cambio, ahora ya no estamos hablando de esos establecimientos. Ahora estamos hablando de establecimientos con venta de abarrotes, alimentos y artículos esenciales, que tienen medidas que comparten, pero también tienen medidas específicas. Me voy a regresar un poco para que ustedes puedan ver precisamente esto y ahora les pido que ustedes en lo individual hagan un ejercicio de reflexión y piensen precisamente cuáles son todas las medidas de las que me acaban de platicar que tengo que aplicar en el inmueble. ¿Cuáles son las medidas del acceso y egreso? ¿Se acuerdan que platicamos del tapete sanitizante? Pues está justamente en las medidas de control de acceso. ¿Se acuerdan que hablamos de que no entra nadie que no tenga tapabocas? Pues están ahí. Pero si hablamos del tercer icono, que es la señalización y carteles, ya platicamos de la importancia de ponerlos. Ya dijimos que no es tan importante que mandemos a hacer algo muy bonito, sino que cuidemos, Raúl y Lupita, que exista esa señalización, aunque sea con plumón y cartulina. Ya hablamos de la limpieza y desinfección, platicamos de la ventilación, del escalonamiento de horario. Entonces, en todos los diferentes establecimientos, amigos y amigas del sector comercio, que son estos que están en este momento en los lineamientos, ustedes van a encontrar medidas específicamente de cada uno de los bloques de los que les acabo de hablar. Entonces, vamos a encontrar medidas de ventilación para los establecimientos de venta de abarrotes, medidas de ventilación para tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, y así sucesivamente cada bloque. De tal manera que para efectos de no cansarlos demasiado y que ustedes se puedan llevar la información que realmente les es de utilidad, me voy a ir ahora al otro sector para que ustedes vean algunas diferencias y en consecuencia puedan empezar a trabajar lo que a ustedes corresponde en sus establecimientos. Vean aquí, aquí estamos hablando del sector de tianguis, mercados sobre ruedas y bazares. Fíjense bien, amigos y amigas, todos y todas. Cuando hablamos de sana distancia en el caso anterior, hablamos de una distancia de 1.5 metros. ¿Te acuerdas, Raúl, Lupita y Rubí, que dijimos 1.5 metros, ¿cierto? Pero ¿qué creen? Que aquí me dice que no son 1.5 metros, Verónica, Margarita y Jimena o Xochitl. Aquí me está hablando de 2 metros. Y entonces yo preguntaría, bueno, ¿por qué 2 metros? Si hace ratito me dijeron que era un solo metro, 1,5 metros, perdón. Entonces, Macaria Carmona, por ejemplo, o Manuel Manrique, si ustedes identifican esto, pues se van a dar cuenta que el sector comercio, independientemente de que tenga medidas generales, también tiene particularidades de acuerdo al tipo de negocio. En este caso hablamos de 2 metros, no de 1,5 metros. Entonces, si yo soy un tianguis, un mercado sobre ruedas o un bazar y me voy con la idea de que es 1,5 metros, pues cuando me quiera revisar el lineamiento, pues voy a estar incumpliendo. Pero también es cierto que hablamos de otro tipo de aspectos que quizás no necesariamente estaban en el caso anterior del que hablamos. Otros se van a repetir. Vean, por ejemplo, el numeral 2, abajo en su pantalla.
En el numeral 2, que son elementos de protección personal o individual, ustedes van a ver que dice cubrebocas, guantes, careta, y esto se repite con lo que sucedía en el caso que acabamos de ver de los establecimientos con menos de 5 personas, ¿no? Pero vean lo que dice en el último bullet, en la última viñeta. Ahí ya estamos hablando precisamente de otras cosas. Estamos hablando de las frutas, verduras que tienen que tener un tratamiento en particular. Obviamente en el otro caso no aplicaba, pues porque se vende otro tipo de productos. Pero dense cuenta cómo entonces vamos a ir identificando ciertos aspectos que distinguen las particularidades de un tipo de establecimiento de otro tipo de establecimiento. Obviamente, en todos los casos vamos a encontrar medidas que aplican al inmueble, otras que aplican a la ventilación, pero en un tianguis, ¿cómo hago para la ventilación? Porque en un tianguis, pues evidentemente está al aire libre, entonces la ventilación, ¿cómo la aplico? Pues eso es lo que ustedes deben de cuidar y eso es justamente lo que deben de tener en consideración. Vean, por ejemplo, si nosotros vamos avanzando y vamos viendo algunos aspectos como este que les refería, aquí estamos hablando de el uso de mandil, utilizar indumentaria de trabajo completa, que no solamente es cubrebocas, ¿se dan cuenta? Ya no solamente estamos hablando del cubrebocas y de los gogles, sino ahora estamos hablando de otro tipo de cosas y sobre todo estamos hablando de particularidades como la preparación de alimentos u otras más. De tal manera que si nosotros vamos revisando cada uno de estos aspectos que ustedes van a tener a disposición, van a poder comprender precisamente que cada tipo de establecimiento requiere medidas específicas para poder operar de manera sana y de manera segura. No espero que en esta presentación, por muchas ganas que tenga yo de transmitirles a ustedes todo, no nos da tiempo, es muy poquito tiempo y estamos hablando de mucha información. Pero eso no significa que ustedes no tengan claridad de cómo interpretar los lineamientos, cómo leerlos, qué tipos de medidas me van a pedir y sobre todo, insisto, amigos y amigas, ir delineando su plan para cuidarse a ustedes y cuidar a sus familias. Cuidar a la familia del amigo, del vecino, del conocido y entre todos tener una solidaridad que en estos momentos es fundamental y súper importante. Me voy a ir ahora a la parte final. Voy a ir pasando las diapositivas únicamente para que ustedes vean cómo hay diferencias entre uno y otro sector, pero que al mismo tiempo se den cuenta que todas tienen que ver con los 7 rubros que platicamos. Avanzamos. Vean, por ejemplo, los horarios de venta, los horarios de carga y descarga, que en este caso aplican para tianguis, pero no necesariamente para otro tipo de establecimientos. Entonces, ustedes pueden con mucha facilidad ahora, en lugar de tener la información de todos los tipos de establecimiento comercial, irse directamente al que a ustedes les interesa, detectar los lineamientos específicos y ahora cuentan ya con el conocimiento de cómo poder generar este plan de prevención, mi protocolo, qué hacer en un caso, qué hacer en otro caso y en consecuencia poder generar esto que estamos buscando entre todos. Las últimas diapositivas que ustedes van a identificar acá, que esto también es importante que lo tengan en cuenta, precisamente tienen que ver con establecimientos de autoservicio, con centros departamentales o establecimientos departamentales y para cada uno de estos tipos de establecimiento vamos a encontrar, insisto, medidas que se corresponden, que son iguales o que se duplican, digamos, en un caso y en otro, como el uso de cubrebocas, la distancia, etcétera. Pero en algunos casos en especial vamos a identificar ciertas particularidades. Vean aquí en su pantalla, por ejemplo, el caso de los establecimientos de autoservicio. Posiciónense en la letra C, que dice rastreos de contacto al interior del establecimiento. Y vean lo que dice esa viñeta. Esta viñeta nos dice que se establecerá una cuarentena obligatoria de 15 días en caso de que una persona sea identificada como caso sospechoso, enferma o positiva confirmada para ella, ojo, y para todas las personas con las que tuvo contacto.
Entonces, yo preguntaría, jóvenes, si ustedes no tienen identificado con quién tuvo contacto esa persona, vamos a pensar que Mario Muñoz y Marisol Pérez, que nos acompañan en el chat, o Marta Mateos González, o Marta Molina Sandoval, trabajan en un establecimiento de este tipo, o son las dueñas o dueños de un establecimiento, pero no conocían los lineamientos, entonces nunca definieron cómo iban a identificar el contacto. Y de pronto hay una persona que tiene COVID confirmado y les dice la autoridad, dime con quién tuvo contacto, hay que mandarlos a su casa 15 días. Y tú no sabes. Y la autoridad entonces, ante la duda, te puede cerrar el establecimiento completo quizás. Entonces, cuidemos con ese tipo de elementos todo aquello que esté en nuestras manos y hagamos lo mejor posible para que toda la gente conserve su empleo y para que todos podamos tener el ingreso que tanta falta nos hace para nuestras familias y para todos nuestros servicios y productos que requerimos diariamente. Para poder cerrar la presentación, precisamente me voy a dirigir ahora al último aspecto que a ustedes les va a ser de mucha utilidad, que tiene que ver precisamente con el tema de COVID. El tema de más información acerca del COVID precisamente nos permite identificar ciertas ligas que van a ver a continuación en su pantalla. Esas ligas contienen mucha información que les es útil y que van a necesitar, y precisamente para eso, para esa finalidad, es que este curso se estableció y es que va a estar disponible toda la información que ustedes necesiten en el micrositio o en la página que la secretaria tenga a bien instruir. Mientras eso ocurre, comentarles que esto de lo que hemos estado hablando, amigos y amigas, para cada sector, ustedes identifiquen la primer liga que dice lineamientos por sector empresarial. Ya se dieron cuenta que no es una página sino oficial, es una página del gobierno de la ciudad. Y en esa página ustedes van a poder identificar los lineamientos específicos de cada sector empresarial. Lo que yo les he mostrado en esta presentación es un resumen muy puntual de los lineamientos. Imagínense, si siendo resumen son 90 páginas del sector comercio, imagínense cuántas páginas son de todo el sector comercio sin resumen. Por esa razón era tan importante que ustedes conocieran esto para que se dirijan únicamente a aquello que les resulte de interés. Y eso que les resulte de interés, apliquen el protocolo que les estoy platicando, las medidas que están aprendiendo y cualquier cosa, pues precisamente estamos en comunicación para ello. Instituciones que se dedican o que tienen que ver de manera directa con el tema. El gobierno de la Ciudad de México, ahí tienen la página donde van a ubicar el semáforo naranja y todas las condiciones que esto implica. Van a encontrar también la página de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad y algunas páginas más de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el apartado de COVID, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Y por otro lado, los datos de contacto, reiterarles de Locatel, no duden en llamar a Locatel si tuvieran alguna duda o alguna preocupación. Es muy importante que lo hagan y como dijo la secretaria, la doctora Soledad Aragón Martínez, es muy importante que hagamos un cerco, que nos cuidemos y que si detectamos que alguien tiene la enfermedad, apoyemos a esa persona, pero al mismo tiempo protejamos a los demás que están todavía en estado de buena salud. Por último, tienen una liga del test COVID. Es un test a través del cual les van a preguntar ciertas cosas para poder saber si se trata de COVID o si quizás por la paranoia que todos tenemos en estos días, un simple estornudo nos hace temblar y pensamos que es COVID y probablemente no lo sea. Entonces, acérquense a las autoridades, revisen la información oficial y por mi parte, pues no me restaría más que agradecerles a todas y a todos su presencia en esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad. El tiempo es muy corto y no nos permite abordar con toda la profundidad que quisiéramos, pero quisiera para cerrar, además de mi agradecimiento profundo en lo institucional, pero al mismo tiempo mi reconocimiento y agradecimiento personal, porque antes de ser funcionario, soy ciudadano, padre de familia, hijo, hermano, primo, y sé lo que significa de alguna manera este cuidado y por esa razón es que trato de observar todas esas medidas y por ello les ruego que ustedes también lo hagan. Este es un primer paso. Pero al margen de ese agradecimiento que les insisto es sincero,
quiero comentarles a ustedes que esta información no se la queden, que es información que ustedes pueden publicar con sus colegas, con sus amigos, es información que ustedes pueden transmitirle a los demás para que todos sepan qué hay que hacer. Y la forma de cumplir la norma es primero conocerla, y por esa razón hay que conocerla. Por otro lado, quisiera darles las gracias en nombre del gobierno de la Ciudad de México. Ustedes saben que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, ha mostrado un interés genuino, legítimo y profundo todos los días en el tema. No ha bajado la guardia ni un solo minuto, y tampoco lo ha hecho la secretaria de Trabajo, la doctora Soledad Aragón, para quienes todo mi reconocimiento, pero sobre todo mi apoyo, al cual les pido se sumen, porque esta tarea no es una tarea individual, es una tarea de todas y todos. A todas y a todos, muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad, y no sé si tuviésemos, Aide, alguna pregunta o serie de preguntas que pudiéramos responder, y de serlo, lo haríamos a continuación. Te escucho, Aide, adelante. Sí, hay aquí algunas preguntas. No sé, Adrián, ¿cuántas rondas recomiendes? ¿Podrían ser Mira, 2 o 3? podemos abordar una primera ronda de 3 preguntas y al término una segunda ronda de 3 preguntas más. ¿Te parece? Sale, me parece. Bueno, tengo aquí una. ¿En dónde localizo la legislación con respecto a la instalación de mesas mixtas de seguridad e higiene? La segunda sería, ¿podemos contactar a Locatel en caso de dudas sobre cumplimiento de medidas? Y una tercera, entonces debemos pedir los datos de contacto de toda persona que ingresa a un comercio, y los que están abiertos en esta fase naranja, ¿nos deberían de pedir nuestros datos? Muy bien, vamos a responder la primera en términos de las comisiones mixtas. Acuérdense que todo el tema de las comisiones mixtas de seguridad y salud lo van a encontrar en primera instancia en la Ley Federal del Trabajo. Diríjanse a la Ley Federal del Trabajo y ubiquen precisamente el apartado que habla de las comisiones. Ahí van a identificar que son comisiones que se integran de manera bipartita y paritaria, cómo integrarlas y demás. Y en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal van a encontrar toda la información de las comisiones, porque recuerden que el tema de seguridad y salud es un tema federal. Si ustedes revisan la fracción 31 del artículo 123 constitucional, revisen en la Constitución el artículo 123, fracción 31, van a identificar ahí cuáles son las materias federales. Las materias federales, entre otras, es justamente seguridad e higiene. Ahí van a encontrar la información. Con relación a la pregunta número 2, efectivamente, cualquier caso sospechoso o de duda, hablen a Locatel, no tengan duda, hablen a Locatel. Es mejor hablar a tiempo que después hablar a una ambulancia o peor aún a un servicio funerario. Hablen a Locatel, ahí los van a orientar, los van a guiar, las van a guiar, y les reitero, usen información oficial, no utilicen otra información que no sea la oficial. Por el otro lado, la otra pregunta de los contactos, aquí de lo que se trata, para quien hizo esta pregunta, que es muy interesante, más allá de pedirle el dato de contacto a todos los que entren al establecimiento, la idea es que en este primer momento, o la medida, se refiere al círculo de contactos del establecimiento. Obviamente no podemos tener contacto de los clientes. A un cliente no le puedo pedir quizás su número y su correo, pero a la gente con la que trabajo sí. Entonces es muy importante, por ejemplo, imaginen en ese caso que estamos hablando, que estamos en una tienda departamental. ¿Están de acuerdo que en un departamento de, por ejemplo, de mueblería, pues hay 4 personas que están trabajando ahí? Pero estas personas a lo mejor tienen relación con el de la bodega y con el de almacén, pero quizás también tuvieron relación con el de panadería. Entonces, lo importante de esto es que identifiquemos precisamente cómo vamos a garantizar que la gente tenga el menor contacto posible con los demás, y en caso de tenerlo, cómo asegurar que yo sepa como establecimiento con quién tuvo contacto la persona. Por supuesto que una medida es preguntarle a la persona, pero hay que establecer protocolos para eso. Esas serían las 3 respuestas, Aide. Si te parece, pasamos a al segundo bloque. Sí, claro que sí, Adrián. La primera pregunta sería, en el rubro de comercio, en colonias, ¿entran estéticas, abarrotes, farmacias, carnicerías, etcétera? Esa es la primera pregunta. La segunda sería, ¿la señalización elaborada de manera artesanal aplica solo para pequeños comercios?
¿Para empresas medianas o grandes aplicaría el mismo criterio o es necesario colocar la señalética que elaboró la Ciudad de México y que se encuentra dentro de los lineamientos? Y una tercera sería, ¿sí es recomendado el uso de aire acondicionado? Muchos dicen que recircula el aire y aumenta el contagio. Muy bien. Con relación a la primera pregunta, si bien es cierto que ya lo comentaba el licenciado Paul en su intervención, a veces tenemos dudas de qué tipo de negocio soy. Precisamente para eso, para que no tengan ustedes duda, diríjanse al sistema de clasificación que les presentó el licenciado Paul. El sistema CIAN, así se llama CIAN, que quiere decir Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, es un sistema que permite clasificar todas las actividades y las subactividades. Pero en este caso, para que ustedes tengan mayor referencia, todas las actividades de comercio son las actividades de compra-venta de productos que no implican transformación, que son productos físicos. Entonces, si nosotros hablamos de una estética, no estamos hablando de comercio, estamos hablando de servicios, porque no vende un producto en lo concreto. Aunque a veces vendan tinte de cabello y demás, pero en realidad su función prioritaria es un servicio intangible, que es el corte de cabello o servicios relacionados. En ese sentido, es que precisamente para que se quiten cualquier duda, vayan al clasificador y si persisten las dudas, háganos llegar sus peticiones directamente por las vías que corresponda para que podamos identificarlo con las otras autoridades que están participando y podamos darle respuesta. Pero en este caso, las estéticas no son sector comercio. Por otro lado, la pregunta, Aide, de la señaléctica, efectivamente, todos aquellos insumos que han sido proporcionados por el gobierno de la ciudad precisamente son para ayudarlos a ustedes. Es decir, que ustedes tengan esa información y no tengan que crearla. Sin embargo, hasta para efectos de aquellos centros de trabajo que no tienen posibilidades económicas de mandar a hacer tipos de señalización, no pasa absolutamente nada si utilizan una señalización artesanal. Lo importante es la medida. Por supuesto que la forma puede ser importante, pero lo importante es el fondo. Y para aquellos centros de trabajo que sí tienen posibilidad de usar elementos de señalización, pues por supuesto que lo recomendable es que los utilicen, de preferencia que los manden a hacer, pero insisto, lo importante es que aplique el lineamiento y no propiamente la forma en la que hacemos un cartel. Sin embargo, utilicen aquellos que han sido publicados por el gobierno de la ciudad, para eso justamente son. Y con relación a la última pregunta del aire acondicionado, se los digo con toda franqueza, así como hay cosas que soy especialista, hay cosas en las que me declaro incompetente, y en el caso del aire acondicionado, no tengo un conocimiento profundo, por lo que no me atrevería a decirles si es bueno o malo, pero sí en calidad de civil les puedo sugerir que el aire acondicionado, si es posible, no lo utilicen, precisamente por su forma de construcción. En cambio, la ventilación natural o, en su caso, los ventiladores permiten una circulación distinta. No obstante, aclaro, no les podría decir que es malo utilizar aire acondicionado, porque honestamente no sé a detalle qué tanto pueda afectar. Pero bueno, ese tipo de preguntas habrá que hacerlas en su momento a alguien que pueda responderlas. Mientras tanto, Aide, si no hubiera alguna otra pregunta que consideraras debemos responder. Sí, yo creo que con eso está muy bien. De todos modos, como ya lo hemos mencionado, todas estas preguntas son retomadas del chat y las vamos a responder todas y cada una de ellas en un documento que va a estar disponible en la página de este curso. Muy bien, Aide, te agradezco mucho y bueno, pues nuevamente... Adrián, creo que no te escuchas. Muchas gracias. Les ruego para todas y todos, además de reiterarles mi agradecimiento por su presencia, por su paciencia y por estar atentos a esta convocatoria y por el interés mostrado. Les ruego a todas y todos que observemos estos lineamientos. Les insisto en el agradecimiento y en el reconocimiento de parte de las autoridades, de parte propia, y les reitero que estamos a sus órdenes para cualquier circunstancia relacionada con el tema que podamos atender.
Les agradezco a las 142 personas que permanecen hasta el momento. Es un número bastante razonable y espero que esta información les haya sido de utilidad y que sobre todo vean este curso en conjunto para que lo que abordamos en este bloque 3, en suma con lo que atinadamente habló el licenciado Paul en el bloque 2 y también el doctor Tomás en el bloque 1, les sea de mucha utilidad. Nuevamente, en nombre de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y de la doctora Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, les doy las gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes y que pasen un buen día. Gracias a todas y a todos. Nos desconectamos ahora. Gracias, Aide.